Muy buenas noches, estimado doctor. En esta ocasión me ha tocado realizar una disertación acerca de la lógica en el ámbito legislativo. Como siempre, espero que esta exposición cumpla con cada uno de los parámetros que usted solicita para obtener una calificación positiva. La lógica en el ámbito legislativo. La aplicación de la lógica nos permite al legislador desentrañar el verdadero significado de los problemas que analiza, en tanto que la utilización de los principios generales del derecho, así como los especiales de la lógica jurídica, le permitirán construir una proposición legislativa y factible de convertirse en ley. Para entender la relación entre la lógica y el derecho, conviene advertir inicialmente la importancia de la lógica en general. La lógica en el razonamiento jurídico. La relación del razonamiento jurídico con la lógica es evidente desde la misma consideración de la partida de que la lógica es una ciencia que trata de la forma o proceso en que el razonamiento general discurre, realiza inferencias encadenando proposiciones, válidamente determinando las reglas que deben seguir con la independencia de la materia sobre la que se aplique. Las normas y proposiciones normativas. Las normas proposicionan el fundamento veritativo de un enunciado normativo y la existencia de una norma proposiciona una respuesta acerca del por qué una determinada cosa puede o debe ser hecha. La proposición según la cual una cierta norma existe es una proposición normativa. Una norma jurídica es un mandato o regla que tiene por objeto dirigir el comportamiento de la sociedad. Una norma jurídica, es decir, que es una regla u ordenación del comportamiento humano dictado por la autoridad competente del caso con un criterio de valor y cuyo incumplimiento lleva a una sanción. Generalmente esto impone deberes y confiere derechos. Las proposiciones normativas son un instrumento que nos ayudan a razonar desde una vista lógica, que nos permiten establecer un pensamiento filosófico dentro de las normas jurídicas. Una proposición se usa para conjeturar si dicha norma constituye el significado de oraciones que califican ciertas acciones como obligatorias o permitidas de conformidad. Las leyes, los tribunales y los argumentos. Las leyes son los instrumentos de la sociedad para gobernar el comportamiento, es decir, la ley es una norma jurídica dictada por el legislador, es decir, un precepto establecido por la autoridad competente, en el que se manda, prohíbe o permite algo en consonancia con la justicia, cuyo incumplimiento conlleva a una sanción. Las leyes sirven fundamentalmente para dictaminar, prohibir o permitir algo, como lo mencioné anteriormente, en una sociedad específica. Por ley se disponen las reglas de juego de la misma, sea en el ámbito penal, comercial, familiar o en cualquier otro ámbito posible. Los tribunales son aquel lugar donde varios magistrados administran justicia. Esto desarrollando procedimientos legales que deberían normalmente concluir en la emisión de una decisión o sentencia. Mientras que los argumentos son las razones aducidas en la justificación de la interpretación de un texto jurídico, doctrinal o normativo, también conocido como argumentación jurídica. La interpretación y la argumentación. La interpretación es la acción y el efecto de interpretar. Esto se refiere a explicar o declarar el sentido de algo, traducir de una lengua a otra, o también expresar o concebir la realidad de un modo personal o ejecutar o representar una obra artística. Mientras que la argumentación es un texto que tiene como fin o bien persuadir al destinatario del punto de vista que se tiene
convencido sobre un asunto y de esta manera convencerlo de la falsedad o de la veracidad de una teoría, para lo cual debe aportar determinadas razones. El lenguaje jurídico es el conjunto de términos y expresiones que denotan principios, preceptos y reglas a que están sometidas las relaciones humanas en toda sociedad civilizada. El concepto del lenguaje. El lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano para expresarse, comunicarse a través de diversos sistemas de signos, ya sean orales, escritos o gestuales. El concepto del lenguaje jurídico. El lenguaje jurídico es el conjunto de términos y expresiones que denotan principios, preceptos y reglas a que están sometidas las relaciones humanas en toda sociedad civilizada. Las características del lenguaje jurídico. Encontramos diversas características, pero entre ellas voy a mencionar la que me pareció más importante. El lenguaje jurídico se caracteriza por utilizar un léxico culto, ya que presenta numerosos elementos específicos y se manifiesta a través de las terminologías empleadas. ¿Cómo se conforma el lenguaje jurídico? El derecho necesita ser escrito y hablado a través del lenguaje jurídico. Sin el lenguaje no podría existir, y en este sentido recíproco, el derecho contribuye a la elaboración constante del lenguaje, gracias al aporte de neologismos jurídicos y nuevas expresiones, ya que nace así el término de lenguaje jurídico. ¿Qué importancia tiene un buen uso del lenguaje jurídico? A mi parecer, el lenguaje jurídico es de suma importancia, o podríamos determinarle como una forma esencial para llevar a cabo la comunicación. Y la comunicación forma parte esencial de la socialización. Es decir, que esta comunicación es parte de nuestra vida cotidiana, misma que debemos comprenderla con los errores o los problemas que han surgido en el lenguaje para poder establecer soluciones y mejorar nuestra convivencia humana. La lógica del lenguaje jurídico. La lógica es una disciplina formal que demuestra los elementos y las relaciones en el discurso jurídico. Es decir, que se puede definir como la rama de la lógica especializada en el derecho de los diversos casos de análisis de profundidad. Para concluir este trabajo, estimado doctor, quisiera acotar que luego de investigar y analizar todo este temario, quiero finiquitar diciendo que el lenguaje debe ser claro y deberá de ser aplicado en forma correcta para poder comprenderlo, lo que queremos transmitir. En el caso de las leyes, por ejemplo, es necesario que estén formuladas y redactadas en una manera en que sea comprensible y ésta contenga términos adecuados para su mayor comprensión. Esa es toda mi disertación, estimado doctor. Muchas gracias, me despido deseándole una excelente noche. Hasta pronto. Bendiciones tanto para usted como para su familia, mi estimado doctor. Espero que toda esta disertación sea muy clara para usted, con todo este temario que hemos visto a lo largo de este semestre con usted como estudiantes. Nos ha servido mucho
ya que ahora podemos pensar y todo lo que queramos emitir con el resto de personas, de hoy en adelante lo diremos con lógica, estimado doctor. Han sido temas que se han abarcado y que, a mi parecer, son muy interesantes, mismos que nos ayudarán para seguir desarrollándonos en este campo que es el derecho.